Me casé con el príncipe heredero. Pasó todas las noches en la cama conmigo, lleno de pasión. Pero al amanecer se volvió frío y distante como si yo fuera una extraña. Algo no iba bien. Una noche encendí una vela en la oscuridad y descubrí que el hombre que yacía a mi lado no era el príncipe heredero, sino su íntimo amigo, el recién nombrado máximo académico del examen imperial. El príncipe heredero ni siquiera pestañeó cuando lo confronté. Dijo con calma: no me gustan las mujeres. Que estés embarazada de él no supone ninguna diferencia. La noche que me casé con Fu Guangzhou, él puso las reglas. Cuando duermo, no me gusta ninguna luz. Si no te hablo primero, no puedes hablar. Me senté en la cama nupcial. Apreté los puños y pregunté en voz baja: Su Alteza, ¿acaso no puedo hablarle a solas? La expresión de Fu Guangzhou era fría y cortante. Si tienes algo que decir, dilo de día. Al anochecer, hacemos lo que deben hacer un marido y una mujer. Dicho esto, ordenó que apagaran todas las velas. Los sirvientes se retiraron, cerrando la puerta tras ellos. El salón quedó completamente a oscuras. Me agarré la falda con el corazón latiéndome con fuerza. Solo se oía nuestra respiración. Tras un largo silencio, Fu Guangzhou se acercó y se sentó a mi lado. Me aflojó lentamente la bata, me besó los labios y me atrajo hacia la suavidad de la cama. Para mi sorpresa, el hombre que había parecido tan severo hacía unos momentos se mostró inesperadamente suave al tocarme. Me duele, Su Alteza, jadeé mordiéndome el labio, incapaz de contener un gemido. Hizo una pausa y me abrazó en silencio todo el tiempo. Cuando desperté a la mañana siguiente, el otro lado de la cama estaba vacío. Había oído hacía tiempo que el príncipe heredero era reservado y tranquilo por naturaleza, un hombre de gran decoro y disciplina, famoso por ser un caballero. Una vez, cuando alguien intentó ganarse la confianza enviando unas cuantas hermosas concubinas a sus aposentos, las expulsó a todas. Hace 3 meses el emperador, preocupado por el matrimonio de Fu Guangzhou, convocó a todas las hijas nobles elegibles al palacio para su selección. Cuando llegó mi turno, Fu Guangzhou se volvió hacia un hombre a su lado. Él es 11. ¿Qué opinas de ella? El joven se burló. De aspecto sencillo y común. Difícilmente digna de Su Alteza. Fu Guangzhou parpadeó y luego agitó la manga con una leve sonrisa. Creo que se ve perfectamente bien. Que sea la princesa heredera. 2. Gracias a ese encuentro, me quedó una buena impresión de Fu Guangzhou. Pensé que quizá yo también le gustaba. Si no, ¿por qué habría sido tan tierno conmigo anoche? ¿Por qué me habría hecho el amor durante tanto tiempo? Después del desayuno, entramos en palacio para presentar nuestros respetos. El emperador, ya de más de 60 años, nos obsequió con regalos. Fu Guangzhou eligió un par de pulseras de jade. Xinyu, estas pulseras son de excelente calidad. Te quedan genial en el tono de piel. Déjame ponértelos. Sus movimientos eran delicados, como si estuviera manipulando un frágil tesoro. El emperador asintió con satisfacción, acariciándose la barba. Verlos a ambos tan cariñosos me tranquiliza. Príncipe, ya son como niños, princesa heredera, pronto deberías darnos un nieto real. Sonrojada, hice una reverencia y le agradecí el honor. De regreso, Fu Guangzhou me tomó de la mano como siempre y me preguntó qué me gustaba hacer en mi tiempo libre. Arrancó una flor de manzano silvestre del muro exterior del palacio y me la colocó en el pelo. Mi amada consorte es tan radiante como esta flor, realmente impresionante. Ese corto paseo me llenó de esperanza por una vida hermosa, por encontrar un buen esposo y por vivir entre seda y comodidad. Esa era la felicidad con la que muchas mujeres solo podían soñar. Pero en cuanto regresamos a la residencia del príncipe heredero, Fu Guangzhou me soltó la mano. Tengo asuntos de estado que atender. Haga lo que quiera, princesa heredera. Su voz era fría, su actitud cambió por completo. Pensando que estaría cansado del trabajo, preparé personalmente unos pasteles de nueces y se los llevé, pero los rechazó sin dudarlo. La cocina real prepara mis comidas. No tienes que preocuparte. Pasó todo el día sin decir ni una palabra más. Ni siquiera me miró. Pensé que debía haber hecho algo para disgustarlo. Pero esa noche, para mi sorpresa, volvió a mis aposentos.
Antes de entrar, ordenó apagar las velas, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Extendí la mano, buscando a tientas la cama. Su Alteza, está muy oscuro. No veo nada. Justo cuando hablaba, mi pie resbaló y caí en un cálido abrazo. Un aliento áspero y entrecortado me rozó la oreja. Me llevé una mano al pecho y susurré: Su Alteza, me ha asustado. No dijo nada, solo me mordió el cuello, su tacto tenía un dejo de castigo. La presión fue suficiente para hacerme temblar y derretir el cuerpo, y pronto mis suaves llantos llenaron el silencio. Entonces recordé que por la noche no me había dejado hablar primero. Así que obedecí sin decir nada más que los pequeños sonidos que se me escapaban. Y así fue, noche tras noche. Fu Guangzhou venía a mi cama casi todas las noches, pero al despertar cada mañana, ya no estaba. Lo que más me confundía era lo diferente que era, ardiente por la noche, gélido por el día, incluso lleno de desdén, como si fueran dos hombres completamente distintos. Al principio, la idea me aterrorizó, pero cuanto más observaba, más sentido le parecía. Una noche en plena pasión, le arañé la espalda sin querer. Al día siguiente le llevé un ungüento para las heridas. Fu Guangzhou se estaba bañando y lo vi a través de la gasa. El vapor se arremolinaba a su alrededor, su espalda desnuda estaba lisa e impecable, sin rastro de heridas. Me quedé paralizada. Los arañazos habían sido profundos. ¿Cómo pudieron sanar tan rápido? Y entonces, como una revelación repentina, la verdad me golpeó. Aunque Fu Guangzhou y yo éramos marido y mujer de nombre, nunca había visto su rostro de noche. El hombre que me abrazó en la oscuridad, el que me besó y me tocó con tanta ternura. Era realmente Fu Guangzhou. 3. Esa noche me mantuve alerta a propósito y no me dormí demasiado pronto. Al cabo de un rato oí un leve crujido a mi lado. La persona a mi lado parecía estar despertándose. Fingiendo estar medio dormida, la rodeé con mis brazos como si estuviera soñando. Después de un buen rato, su respiración se normalizó. Debió de haberse quedado dormido. Silenciosamente me levanté de la cama y encontré la vela que había preparado antes. En el instante en que el pedernal chispeó, una luz se extendió por la habitación, iluminando el rostro del hombre en mi cama. De repente abrió los ojos y nuestras miradas se cruzaron. Antes de que pudiera gritar, me tapó la boca con una mano, me arrastró de vuelta a la cama y siseó en voz baja. Si quieres vivir, princesa heredera, no hagas ruido. La luz de la vela se apagó casi al instante. Al cerrarse las cortinas de la cama, vi una sombra fugaz pasar por la ventana. Miré con total incredulidad al hombre semidesnudo que tenía delante. Mi mente se quedó en blanco. No era el príncipe heredero. No era Fu Guangzhou. Se llamaba Lin Ezi, el hombre que acababa de obtener el tercer honor más alto en los exámenes imperiales, el Tanhua. Y el mismo que, durante la selección de la novia del príncipe heredero, se había burlado de mí en mi cara, llamándome infantil y vulgar, indigno de compañía noble. Luché con todas mis fuerzas, pero él era mucho más fuerte. Me inmovilizó sin esfuerzo. Desesperada, le mordí el brazo con fuerza, el sabor a sangre me llenó la boca. Lin Ezi gimió con los dientes apretados. Piénsalo, princesa heredera. ¿De verdad crees que podría estar aquí sin el permiso del príncipe heredero? Mi mente se quedó en blanco y mi cuerpo casi se desplomó. En la oscuridad, me agarró por los hombros con voz baja y amenazante. Sé que te cuesta aceptarlo. Pero ¿qué opción te queda? Lo hecho está. Si haces un escándalo, no solo avergonzarás a la familia real. También te costará la vida. Incapaz de contener mi furia, le di una bofetada en la cara. ¡Fuera! Me tapó la boca de nuevo, susurrándome con aspereza que me callara para no alertar a las criadas de afuera. Desde pequeña, mis padres me habían enseñado las virtudes de la obediencia y la fidelidad. Que después del matrimonio, una esposa debe ser fiel a su esposo. Ni en mis peores pesadillas imaginé ser humillada así. A manos del hombre que se suponía sería mi esposo, me temblaba todo el cuerpo. Las lágrimas caían sin control, salpicando los largos y delgados dedos de Lin Ezi. Lizaniua, ¿por qué lloras? Me llamó por mi nombre e irrespetuosamente sin pudor. Tú y el príncipe heredero apenas se conocen.
No hay amor entre ustedes. A él no le importa, ¿por qué debería importarte a ti? Piensa en mí como tu esposo. Su voz se volvió persuasiva, pero antes de que pudiera terminar, de repente gritó de dolor. Lo aparté de un empujón, salté de la cama descalza y busqué mi ropa a tientas en la oscuridad. Tenía que confrontar a Fu Wenzhou, exigirle una explicación o hacer algo, lo que fuera. No podía quedarme en esa habitación con un extraño soltando semejante porquería. El suelo estaba helado bajo mis pies, y por mucho que busqué no pude encontrar mi ropa. De repente las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Una hilera de lámparas de palacio inundó la habitación con una luz cegadora, brillante como el día. Levanté un brazo para protegerme los ojos. Cuando por fin pude ver, Fu Wenzhou estaba allí, con varias criadas detrás. Yo seguía desnuda con el pelo despeinado y mi dignidad hecha añicos. Fu Wenzhou me miró con ojos fríos y llenos de disgusto. Lin Naji salió de detrás de la cortina de la cama, agarró una bata del suelo y se la echó sobre los hombros. Luego pasó junto a mí e hizo una profunda reverencia al príncipe heredero. Su Alteza, le ruego que me perdone. No he cumplido con su orden. La expresión de Fu Wenzhou era tranquila, casi despreocupada. Extendió la mano y alisó la túnica de Lin Naji como si nada. Seguiste mis órdenes. No te culpo. Hablaban como viejos amigos, como si lo que acababa de ocurrir no fuera más que un asunto trivial. Las puertas seguían abiertas de par en par, y un viento frío entró a raudales, haciéndome temblar violentamente sentado en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. Mi ropa rota estaba esparcida cerca de la cama, completamente destrozada. Fu Wenzhou ni siquiera me miró, no le importó mi humillación ni la vergüenza de estar semidesnudo frente a los sirvientes. Toda su atención estaba en el brazo herido de Lin Naji. Ella lo hizo. Lin Naji ocultó la marca de la mordedura bajo la manga y dijo en voz baja, la princesa heredera no podía aceptar la situación. Presa del pánico, actuó precipitadamente. La expresión de Fu Wenzhou se ensombreció al instante. Se acercó a mí y me abofeteó con todas sus fuerzas. Maldito seas, espetó. ¿Cómo te atreves a resistirte? La sangre me goteaba por la comisura de la boca. Lo miré temblando y forcé una risa amarga. Haces que tu legítima esposa se acueste con otro hombre, Su Alteza. Dime, ¿podría haber algo más absurdo, más vergonzoso que eso? El rostro de Fu Wenzhou se tornó pálido, su voz cortante como un látigo. Desde que te casaste con un miembro del Palacio del Este me perteneces. Harás lo que yo te ordene. No tienes derecho a negarte. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras esbozaba una sonrisa vacía. Así que eso es. Nunca me viste como tu esposa. Soy hija de un erudito de familia noble, y aún así me humillas así. ¿Acaso no merezco al menos saber por qué? Fu Wenzhou me miró con una expresión más fría que la muerte. No me gustan las mujeres. Jamás te tocaré. Cuanto antes lo aceptes, mejor. Lo miré atónito. Los rumores sobre su virtuosa moderación, sobre su rechazo a las mujeres, no tenían nada que ver con la moral. Eran porque realmente no le gustaban las mujeres. Si es cierto, susurré, ¿por qué te casas conmigo? Lin Naji, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su tono era extrañamente tranquilo. Porque es el príncipe heredero. El príncipe heredero necesita un heredero. Se me entumeció el cuero cabelludo. Y eso fue todo. Para continuar con el linaje real, preferiría que su esposa diera a luz a otro hombre. No pude soportarlo más. Me tambaleé hacia la puerta, desesperado por escapar. Pero las criadas se movieron al unísono para bloquearme el paso. Fu Wenzhou dijo con un tono gélido y autoritario, sé buena, princesa heredera. Sigue mi plan. Si te tachan de impúdica, no solo te destruirá a ti. Toda tu familia sufrirá las consecuencias. Se acercó, me levantó la barbilla y me obligó a mirarlo a los ojos. En público serás la virtuosa y amada princesa heredera, mi esposa perfecta. Por la noche Lin Naji vendrá a ti hasta que estés embarazada. 4. Afuera, la luna colgaba pálida en un cielo sin estrellas.
Después de que Fu Wenzhou se fuera con sus hombres, me desplomé en el suelo, aturdido y entumecido. Antes de la selección imperial, nunca había conocido a Li Nezi, pero su nombre resonaba desde hacía tiempo en todos los tocadores de la capital. Nació en una distinguida familia de Jiangnin, pariente real de sus antepasados. A los 8 años entró en palacio como acompañante del príncipe heredero, el mismísimo Fu Wenzhou. Este año quedó tercero en el examen imperial, un título honorífico en la corte del emperador. Con su elegante apariencia y su intachable reputación, era el pretendiente ideal de innumerables jovencitas. La gente lo elogiaba por su gentileza y refinamiento, pero nadie conocía la inmundicia y la podredumbre que se escondían bajo esa fachada de erudito. Y Fu Wenzhou, el hombre que fingía ser un esposo cariñoso conmigo, era un completo loco. Les dijo a todos que estaba en cama con un resfriado y me encerró en la habitación. Cuando me negué a comer, lo ignoró. Pero por la noche Li Nezi seguía llegando. Su humilde servidor saluda a la princesa heredera, dijo. Las sirvientas esperaban afuera de la puerta, dejando solo una vela encendida dentro. Le lancé todo lo que pude gritando y maldiciendo entre lágrimas. Pasaste 10 años estudiando para ganarte tu título, y todos te llaman noble y puro. Pero en realidad, no eres más que una bestia en edad reproductiva. Esquivó la porcelana que salía volando, esperando en silencio a que mi furia se calmara, luego me levantó en brazos y me llevó a la cama. Perdóneme, Alteza, murmuró. No me atrevo a desafiar la orden de su excelencia. Bajo la tenue luz de las velas, sus rasgos se veían fríos y afilados. Grité hasta que me dolió la garganta. Apretó los labios con fuerza y no dijo nada, simplemente siguió con su deber, paso a paso. Esa noche ninguno de los dos salió ileso. Llegó la segunda noche. Li Nezi se desnudó con deliberada gracia. Me quedé rígido en la cama, con la mirada perdida. Luchar era inútil. No me quedaban fuerzas. Me quedé mirando el dosel que se mecía, con la mente embotada y vacía, hasta que él hizo una pausa y me besó. Cerré los ojos. Las lágrimas rodaron silenciosamente sobre la almohada. Solo a través del dolor de la humillación recordé que seguía viva. Suspiró suavemente, me secó una lágrima de la mejilla con el dedo y susurró, Lizaniua, ¿por qué complicar esto más de lo que ya es? La tercera noche me bañé. Me empapé en pétalos de rosa, me froté la piel con jaboncillo fresco y me lavé el pelo con aceite de ricino hasta que brilló. Después me empolvé la cara, me pinté las cejas y me teñí los labios de un rojo intenso. Bajo la luz de la luna, envuelta en un velo de gasa lavanda, regresé lentamente a la habitación. Li Nezi me esperaba. Le sonreí, la imagen misma de la seducción. Señor Lin, el erudito más destacado de los exámenes imperiales, ya ha esperado demasiado. 5. Sus ojos se iluminaron al instante. Mientras hacía una reverencia cortés, le puse la mano suavemente en el hombro con voz suave y burlona. ¿Por qué seguir fingiendo, mi señor? Ambos sabemos lo que está a punto de pasar. Su expresión apenas cambió, pero sentí un leve temblor en su cuerpo. ¿De verdad ha decidido Su Alteza? Solté una breve carcajada, deslizando mi mano lentamente por su pecho, deteniéndose en su cinturón. El aire estaba impregnado de un intenso aroma a incienso quemado. Su mirada ardía como una llama. El dosel de seda ondeó, y la habitación pronto se llenó de sonidos de carne y aliento. A la mañana siguiente, cuando fui a presentar mis respetos a Fu Wenzhou, él estaba bebiendo té con una mirada de gélido desprecio. Creía que la familia Li criaba a un dechado de virtudes, se burló. Pero frente a un apuesto erudito, te derrites igualmente. Sus palabras fueron tan sucias como crueles. Si desobedezco, Su Alteza me matará, dije en voz baja. Si obedezco, me llamará libertino. ¿Qué desea entonces que sea? Hice una reverencia. Le ruego a Su Alteza que me conceda una vida digna. Apretó la taza con más fuerza y me miró con frialdad. Tu lengua está tan afilada como siempre. Sabiendo que me odiaba, dejé de malgastar esfuerzos en halagos. Lo saludé y me fui sin decir ni una palabra más. Todas las noches a partir de entonces, Li Nezi se quedaba conmigo una hora. Era evidente que disfrutaba de mi nuevo entusiasmo, su rostro siempre se relajaba y se sentía saciado después.
Después de una de esas noches, me pasó los dedos por el pelo, negro, liso y brillante, e inhaló profundamente como si estuviera ebrio. Me recosté sobre su pecho, tirando de su pelo juguetonamente. El príncipe heredero no tiene buen gusto. Por suerte el señor Lin no se le parece en nada. Tomó mi mano errante y sonrió levemente. ¿A qué se debe este repentino cambio de opinión? Reí suavemente. Si tengo un hijo, ese será el futuro heredero. Al príncipe no le interesan las mujeres, así que nadie competirá conmigo por sus favores. ¿Por qué no lo haría? Sonrió con ternura. Eso está mejor. Piensa que es como estar casado conmigo. Pero dije acomodándome un mechón de cabello tras la oreja, ¿lucharás contra el príncipe heredero por mí entonces? Su sonrisa se desvaneció, sin comprender lo que quería decir. Así que pregunté sin rodeos, cuando tenga este hijo, ¿podrá llamarte padre? ¿Puede el futuro emperador tener dos padres? El linaje, el talento y el encanto del linaje lo convertían en la elección perfecta. Y su vínculo fraternal con el príncipe hizo que Fu Guangzhou confiara plenamente en él. Quizás habían llegado a un acuerdo. Quizás creían que la lealtad podría protegerlos de los celos. Pero una vez que se cruza un límite así, ninguna confianza puede sobrevivir eternamente. Un día, el niño descubrirá la verdad. Y cuando lo haga, ¿qué decisión tomará? ¿Perdonará Fu Guangzhou al linaje entonces? Entre el corazón humano y el poder político, solo uno es confiable. Ambos lo sabían bien. Las pestañas de linaje temblaron. Tras un largo silencio, soltó una risa baja, casi de admiración. Li Zanyue, eres realmente inteligente. 6. Después de eso, lo odié aún más. No dejaba de llamarme por mi nombre. Lo regañé incontables veces. Pero él solo respiraba suavemente contra mi oído y susurraba. Hemos hecho cosas mucho peores. ¿Qué más da una transgresión más? Parecía saborear la emoción del desafío. Todas las noches, los hombres de Fu Guangzhou montaban guardia afuera. A menos que Linaji y yo habláramos en susurros, se oía cualquier sonido. Un día al pasar por el salón principal, oí a Fu Guangzhou gritar furioso. ¿Qué sentido tiene mantenerlos con vida? Son unos inútiles. Me vio en la puerta, y no tuve más remedio que entrar y fingir preocupación. ¿Se encuentra mal Su Alteza? Levantó la vista lentamente con una mirada oscura y venenosa, y de repente me arrojó el cuenco de medicina. Se hizo añicos. Un líquido hirviente me salpicó la manga, quemándome la piel como fuego. Me agarró del cuello con una mano y me tiró del pelo con la otra, con el rostro retorcido como el de una bestia. Princesa heredera, ¿tanto te importó? Qué curioso, porque he oído que tú y Linaji pasáis un buen rato cada noche. ¿Acaso recuerdas de quién eres? Me ardía el cuero cabelludo al verme obligado a echar la cabeza hacia atrás. Con labios temblorosos y brazos palpitantes, jadeé, yo. Yo pertenezco a Su Alteza. Yo. Soy eternamente leal a Su Alteza. Soltó una risa fría y me soltó, indicando a las criadas que me curaran las quemaduras. El médico vino después y dijo que la herida era profunda y que era demasiado tarde para sanar sin dejar cicatriz. A Fu Guangzhou no le importó. Solo preguntó una cosa. ¿Ya está embarazada? Todavía no, Su Alteza. Inútiles. Todos ustedes. Salió hecho una furia, con las mangas al viento. Últimamente su temperamento se había vuelto aún más violento, sobre todo cuando me veía. Sin embargo, fuera del palacio, seguía haciéndome pasar por la esposa amorosa. El emperador tenía dos hijos, Fu Guangzhou, el heredero legítimo, y el príncipe Yu, hijo de una concubina, siempre ávido de trono. En un banquete real, pelé camarones para Fu Guangzhou. El príncipe Yu se dio cuenta y dijo con fingida sorpresa, he oído que mi hermano y mi cuñada son muy devotos. Qué conmovedor verla pelar camarones para él, aunque, si no recuerdo mal, ¿no tiene mi hermano alergia a los camarones? Fu Guangzhou nunca había cenado conmigo, así que no lo sabía. Le restó importancia ante la corte, pero cuando volvimos al palacio, estaba furioso. Me hizo arrodillarme sobre las piedras del patio como castigo. Bajo el sol de verano, las piedras me quemaban y me cortaban las rodillas.
Casi me desmayo varias veces. Lin Ji pasó por allí. Hizo una pausa y me miró de lejos. Sostuve su mirada y asentí levemente. 7. Mi padre era académico de la Academia Amelín, con un título honorable, pero sin poder en la corte. Sin una familia fuerte que me respaldara, no tuve más remedio que soportar la humillación en la residencia del príncipe heredero. Lin Ji vino a negociar refuerzos militares para la frontera con Fu Guangzhou. Cuando Fu Guangzhou salió del salón, con las manos en las mangas. Su mirada era fría y penetrante. Ji, ¿sientes lástima por esa mujer porque la castigué? Lin Ji no respondió ni siquiera me miró, y lo siguió adentro. Para Fu Guangzhou, Lin Ji no era solo un consejero de confianza. También era su amigo más íntimo. El calor del verano era implacable, las cigarras chillaban e inquietas. El patio estaba tan silencioso que podía oír su conversación con claridad. El general que custodia la frontera pertenece a la facción del príncipe Yu, pero el puesto de subgeneral sigue vacante. ¿Por qué no asignar a uno de los hombres de Su Alteza? ¿A quién tengo que me sea verdaderamente leal? Al hermano mayor de la princesa heredera. Joven, ambicioso y con ganas de demostrar su valía. Una temporada en el campo de batalla le vendría bien. ¿Te refieres a Li Xin? Puede que a Su Alteza no le gusten las mujeres, pero como ya te casaste, el honor de la familia Li ahora está ligado al tuyo. ¿Por qué no aprovecharlos? Mi hermano, Li Xin, siempre había preferido la espada al pergamino. Se lamentaba de no tener oportunidades para demostrar su talento. Gracias a la recomendación del príncipe heredero, pronto fue ascendido al rango de comandante de cuarta clase, el primer oficial militar en la historia de nuestra familia. Estaba rebosante de alegría. Esa noche, mientras Lin Ji me acariciaba el pelo con los dedos, su mirada brillaba como el agua ondulante. ¿Cómo piensa la princesa heredera recompensar a su humilde sirviente? Antes de responderle, le pregunté con solemnidad, dime con sinceridad, ¿de verdad al príncipe heredero no le gustan las mujeres? Guardó silencio un buen rato. Apoyó la cabeza en el brazo y finalmente dijo con voz suave, Li Zongyue, no vuelvas a mencionar eso delante de él. Entonces, ¿le gustan los hombres? Lo estudié de arriba a abajo con detenimiento. Se puso rígido bajo mi mirada. No seas ridículo. Estoy limpio. Solté una risita baja y burlona. El erudito más destacado es todo menos limpio. Me rodeó la cintura con una mano, con los ojos llenos de deseo. Como las criadas estaban apostadas justo afuera, su voz era apenas un susurro. No accedí al absurdo plan de Su Alteza por amistad ni lealtad. Su aliento era tan caliente contra mi piel que temblé, y el resto de su frase se perdió en la neblina. 8. Fu Guangzhou parecía estar perfectamente bien a simple vista. Aún así bebía decocciones de hierbas a diario, el aire de sus aposentos estaba siempre impregnado de medicina. El médico que venía a menudo a hacerle acupuntura entraba y salía siempre por la puerta trasera, sin hacer ruido. Con recelo, fui a la cocina a examinar los restos de su medicina. Entre el ginseng, las bayas de goji y el ñame habituales, encontré hasta de ciervo y pene de buey, ingredientes destinados a fortalecer la virilidad masculina. En ese momento, todo encajó. A Fu Guangzhou no le disgustaban las mujeres. Simplemente no podía gustarles. Era impotente. Su excusa de que no le gustaban las mujeres era solo un intento desesperado por preservar la poca dignidad que le quedaba. Para un príncipe heredero, si ese secreto se revelara, su derecho al trono se desvanecería. Y una vez que el príncipe Yu ascendiera al trono, se aseguraría de que Fu Guangzhou tuviera un final miserable. Así que antes que arriesgarse a ser descubierto, preferiría obligarme a acostarme con otro hombre, solo para tener un hijo que pudiera hacerse pasar por suyo. La idea me hizo temblar, no de miedo, sino de una satisfacción oscura y feroz. No podía tener un hijo. Perfecto. Cuando mi hermano regresó del campo de batalla, había obtenido méritos militares. El emperador ofreció un gran banquete para celebrarlo, elogiando también a Fu Guangzhou por su sabia recomendación. Me senté a su lado, interpretando a la perfección el papel de la devota y gentil princesa heredera. Esta vez hice mi tarea. Sabía qué platos le gustaban, qué podía comer y cuándo sonreír y alzar la copa. Su Alteza, beba menos.
Es malo para la salud. Chocó las copas con los cortesanos, sonriendo. Desde que me casé, mi amada esposa me controla día y noche. Mírame ahora, un marido dominado por su mujer. Su broma provocó risas, y las damas del salón me miraron con envidia. Pero cuando volvimos a casa, ninguno de los dos dijo una sola palabra. El aire entre nosotros se congeló, un abismo de varios pasos separando nuestros cuerpos. Justo cuando me giraba para irme a mis aposentos, me agarró de la manga. Estaba sonriendo tan radiante hace un momento. ¿Por qué me tratas con tanta frialdad? Me quité la manga sin responder. De repente rugió, su voz estremeció el aire. Te pregunté por qué me tratas con tanta frialdad. Su grito me sobresaltó. Fruncí el ceño. Su Alteza está borracha. Permítame preparar una sopa para que se despierte. No te atrevas a irte. No tenía ni idea de que había desencadenado su locura. Bajo la tenue luz, sus ojos estaban nublados y sus mejillas sonrojadas. De repente dio un paso adelante y me arrastró a sus brazos. Bajó la cabeza como si fuera a besarme. El hedor a vino me provocó náuseas. Presa del pánico, exclamé, Su Alteza, el señor Lin aún lo espera. Las palabras resonaron como un rayo. Fu Wenzhou se quedó paralizado. Entonces sus ojos se volvieron asesinos. Sal. Corrí. Momentos después el sonido de porcelana al romperse resonó en el salón. Después de cada noche que Lin Eji pasaba conmigo, las criadas le informaban diligentemente de cada detalle a Fu Wenzhou. Al principio él escuchaba. Entonces empezó a enfurecerse, destrozando todo lo que tenía a su alcance. Pronto las criadas estaban demasiado aterrorizadas como para decir palabra. Menos de medio año después el médico lo confirmó. Estaba embarazada. Fu Wenzhou ordenó a todos que lo mantuvieran en secreto. Esa noche Lin Eji llegó a la residencia del príncipe como de costumbre. Sin saber qué había sucedido, lo llevaron de inmediato ante Fu Wenzhou. Fu Wenzhou bebió su té con los ojos entrecerrados, satisfecho. Eji, la princesa heredera, está embarazada. De ahora en adelante no necesitas volver. Lin Eji se quedó paralizado. Algo ilegible brilló en sus ojos. Pero él rápidamente hizo una reverencia y dijo con serenidad, «Felicidades, Su Alteza». No entendía por qué Fu Wenzhou había hecho eso. Como si quisiera humillarlo a propósito. El emperador se llenó de alegría con la noticia. Nos colmó de recompensas. Fu Wenzhou, todo sonrisas, me cogió del brazo como si fuera su joya más preciada. Cuanto más perfecto era su acto en público, más perturbado se volvía a puerta cerrada. Una noche un joven sirviente recién casado y lleno de alegría, fue a saludarlo con la esperanza de una pequeña recompensa. Fu Wenzhou le ordenó al contable que trajera 10 lingotes de plata, los alineó cuidadosamente sobre la mesa y dijo con frialdad, «Esta noche envía a tu nueva esposa a la cama de tu hermano. Si no, cómprale un buen ataúd». La sonrisa del sirviente se congeló. Su rostro palideció. Sin tomar la plata, salió tambaleándose de la habitación. Y nunca regresó. 9. Médico imperial que venía todos los días a tomarme el pulso por orden del príncipe heredero. Era un anciano de aspecto astuto con pómulos altos y una perilla bien cuidada. El príncipe heredero confiaba profundamente en él. Una vez solos, despedí a los presentes y pregunté en voz baja, ¿no le parece extraño, médico imperial, que esté embarazada? Su mano, que descansaba sobre mi muñeca, temblaba ligeramente. Retiré el brazo y hablé con claridad, «Has cuidado la salud de Su Alteza todos estos años. De entre todos, tú sabes mejor que nadie en qué estado se encuentra. El niño que llevo en el vientre. Seguro que puedes adivinar cómo nació. El linaje real es de suma importancia. Cuando llegue el día en que dé a luz a un hijo, ¿crees que podrás mantenerte al margen?» El anciano comprendió el peligro desde hacía tiempo. Cayó de rodillas, golpeándose la cabeza repetidamente contra el suelo, suplicándome que lo salvara. Me recliné perezosamente en el sofá, con los labios ligeramente curvados. La condición de Su Alteza no tiene cura. Pero como se niega a rendirse, simplemente acéptalo. No importa lo fuerte o dañina que sea la medicina, la probará.
La beberá con gusto. El anciano palideció. Cuando Su Alteza descubrió que la medicina no funcionaba, balbuceó, ¿eso no significará mi muerte? No importa. Dije con calma, le escribiré a mi hermano. En cuanto salgas de la capital, él te buscará un lugar seguro. Vivirás el resto de tu vida en paz. El clima se había vuelto frío. Afuera se levantó un viento que hacía crujir las hojas caídas contra la ventana. Las náuseas matutinas me atormentaban estos días. No podía dormir ni comer, y mi rostro estaba pálido. A instancias de mi criada, finalmente me arrastré a dar un paseo corto por la finca, solo para encontrarme con Lineji. Hizo una reverencia a la distancia adecuada. Su Alteza, la princesa heredera, ¿se encuentra bien? Su tono era sereno, pero su preocupación se traslucía. Normalmente venía a la residencia del príncipe solo para asuntos oficiales, así que este lugar estaba definitivamente apartado. Debió haber venido a propósito. Antes de que pudiera responder, una voz distante me interrumpió, fría y ligeramente burlona. Eji está aquí. Lineji se giró de inmediato y saludó. El príncipe heredero se acercó ignorándome por completo, y tomó un cuadro de las manos del mayordomo, hablándole con cariño. Mencionaste que te gustaban las pinturas de Wu Daozi. Pedí a alguien que te buscara un original. Los ojos de Lineji se iluminaron al desplegarse el pergamino. Extendió la mano para tocarlo, pero justo antes de que sus dedos rozaran la seda, el príncipe heredero se lo arrebató, con una mirada repentinamente gélida. Cualquier cosa que me pertenezca, por invaluable que sea, puedo recompensarte, dijo en voz baja. Pero si alguna vez albergas pensamientos indebidos e intentas apropiarte de algo ajeno, la culpa es de la pintura. Levantó la mano y con deliberada lentitud, partió la obra maestra por la mitad. El sonido de la seda al rasgarse fue escandalosamente fuerte en el aire silencioso. Lineji se quedó paralizado y luego se arrodilló con los ojos llenos de confusión y dolor contenido. Su Alteza le juró lealtad. Nunca albergaría malas intenciones. Me quedé rígido con la piel erizada. El cuadro roto cayó al suelo, susurrando bajo el viento frío. Entonces me di cuenta de que yo era ese cuadro condenado. Lineji gozaba del gran favor de su majestad, y su familia, el clan Lin de Jiangnin, ejercía una inmensa influencia. El príncipe heredero no podía permitirse perder su apoyo. 10. Pasó el invierno y regresó la primavera. El hielo se derritió. Los ríos volvieron a fluir. Entonces Lineji presentó ante el tribunal un caso trascendental. El príncipe, que había estado extrayendo hierro en secreto para encubrirlo, hizo estallar la mina, matando a todos los trabajadores que se encontraban en ella. Sus cadáveres quedaron enterrados bajo los escombros. La noticia conmocionó a toda la corte. Su Majestad montó en cólera y ordenó una investigación exhaustiva de la residencia del príncipe Yu, descubriendo una serie de crímenes relacionados. Castigó severamente a los funcionarios implicados, pero evitó que el príncipe Yu cayera en la ruina total, despojándolo de su mando, confinándolo en un feudo del sur y prohibiéndole regresar a la capital. Ya nadie podía desafiar la posición del príncipe heredero. Lineji, por sus meritorios servicios, fue ascendido directamente a viceministro de Justicia. A principios del verano, el fuerte llanto de un recién nacido resonó en la residencia del príncipe heredero. Había dado a luz a un hijo sano. La nodriza rió con alegría, acunando al bebé. Mire, Su Alteza. El principito se parece mucho a su padre. En el banquete del mes del bebé los salones se llenaron de música y vino. Desde el otro lado de la sala, Lineji levantó su copa y me miró con ternura, pero con una soledad insoportable. Luego bajó la cabeza y bebió profundamente. Su regalo fue un medallón dorado de la longevidad. El príncipe heredero le prohibió a nuestro hijo usarlo y lo guardó en un almacén. Su Majestad había querido asistir al banquete en persona, pero su antigua enfermedad reapareció. A medida que su salud se deterioraba, cada vez más asuntos de Estado fueron delegados al príncipe heredero. Al año siguiente el emperador falleció. Fu Guangzhou ascendió al trono. 11. Me nombraron emperatriz y me mudé al palacio Fenji. Nuestro hijo Fuling fue nombrado príncipe heredero. Una vez que todo se tranquilizó, los cortesanos comenzaron a instar a su majestad a llenar el harén con nuevas consortes.
Una noche después de la corte regresó de muy mal humor. Un compañero estornudó en su presencia y fue inmediatamente condenado a 30 varas. Esa noche, mientras acostaba a nuestro hijo, vino a mis aposentos, algo que rara vez hacía. Vestido con brocado negro y una corona de oro, se sentó con gracia, pero su rostro no delataba emoción alguna. Los ministros quieren que amplíe el harén, dijo. ¿Qué opina la emperatriz? Así que eso era lo que lo había traído aquí, y era evidente que estaba irritado. Haré lo que su majestad desee, respondí con cautela. Me miró fijamente con sus ojos largos y estrechos, oscuros e ilegibles. ¿Por qué no preguntas?, murmuró. ¿Por qué nunca te he tocado? No me atreví a golpearlo en su punto sensible, así que me culpé a mí mismo. Quizás su majestad me encuentre poco atractivo. Me agarró la barbilla y me obligó a mirarlo. Cuando eligieron a las candidatas, dije que eras hermosa. Habíamos estado fingiendo matrimonio durante tanto tiempo, fríos y distantes, que no entendía por qué decía eso ahora. Los asistentes se retiraron en silencio. Solo quedaba una lámpara, parpadeando con la corriente de aire. Entonces de repente me abrazó con voz áspera y baja. Emperatriz, esta noche me servirás. Mi mente se quedó en blanco. Antes de que pudiera reaccionar, ya me había tirado sobre la cama. Sus besos eran urgentes, torpes, casi desesperados, desde la cara hasta el cuello, luego más abajo. Cerré los ojos con fuerza, entumeciéndolo como una vez lo hice con Linezi, dejándolo pasar. Pero al final no pudo terminar. Jadeando pesadamente, empapado en sudor, me miró con pánico en los ojos y huyó. Cuando alcancé a encender otra vela, me detuvo. No lo hagas. En la oscuridad apenas podía distinguir su figura. Agachado en un rincón, con los brazos alrededor de la cabeza, temblando violentamente como un niño aterrorizado. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué nunca funciona? Me acerqué. Su majestad. Al oír mi voz, algo en él se quebró. Levantó la cabeza con los ojos inyectados en sangre y desorbitados. Hace mucho que no ves a Ezi, ¿verdad? ¿Lo extrañas? Yo, su majestad. ¿Qué dices? Soy tu esposa. Jamás me atrevería a pensar en otro hombre. Me dedicó una sonrisa torcida y se arrastró hacia mí, agarrándome del cuello, obligándonos a mirarnos a los ojos. Eres mi emperatriz, pero sigues siendo mujer. Dime, cuando las noches son frías y solitarias, ¿deseas que venga a calentarte la cama? Abrí los ojos de par en par, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Bien. Asintió con sombría satisfacción, ahuecándome la cara con ambas manos. Entonces dime, ¿piensas alguna vez en mí? Dudé, primero temblando, luego asintiendo. Pero lo que hice solo pareció disgustarlo aún más. ¿En qué piensas cuando piensas en mí? Nunca te he mostrado bondad. Te envié a la cama de otro hombre. Incluso tu hijo no es mío. Dime, emperatriz, debes odiarme. Debes haber sabido desde siempre que soy un inútil, menos hombre que los eunucos que nos sirven. Estaba a punto de decir algo, lo que fuera, para calmarlo, cuando la puerta se abrió con un crujido. Entró una ráfaga de viento. Era Chewair, mi criada, que traía agua caliente, preocupada por el silencio. Oyó las peores palabras posibles. En un instante la mirada de Fu Guangzhou se aclaró. La locura desapareció, reemplazada por una calma sepulcral. Su mirada se volvió aguda, asesina. Su majestad, perdóneme. No oí nada, lo juro, nada en absoluto. Ella era mi doncella de dote, la única persona en quien podía confiar. Abrí la boca para suplicar por ella. Pero el pie de Fu Guangzhou salió disparado, golpeándola en el pecho. Xiao Kui fue golpeada hasta la muerte frente a mí, pateada una y otra vez por Fu Guangzhou hasta que dejó de respirar. Se agarró el estómago, retorciéndose de dolor, suplicándome que pusiera fin a su sufrimiento. Pero Fu Guangzhou se había vuelto completamente loca. Insistió en desahogar su ira de la forma más cruel y humillante posible. Cuanto más le rogaba, más fuerte pateaba. Incluso yo mismo recibí algunos golpes. Para cuando sacaron el cuerpo de Xiao Kui apenas era reconocible, su cuerpo estaba destrozado, indescriptible. Fu Guangzhou se tambaleó hacia atrás, exhausto.
De repente sintió un escalofrío bajo la nariz. Al limpiarlo, se dio cuenta de que sangraba de nuevo. No era la primera vez. Años atrás, un médico imperial le había recetado una potente medicina, siguiendo mis órdenes secretas. Fu Guangzhou lo había estado bebiendo con asiduidad durante meses antes de darse cuenta de que algo andaba mal. Empezó a sufrir hemorragias nasales constantes. La medicina está diseñada para equilibrar, tónico y purgante en armonía, pero esa receta había sido demasiado severa. Al principio pareció efectivo, pero con el tiempo corroyó su salud, consumiéndolo por dentro. Más tarde, Fu Guangzhou envió hombres para silenciar al médico, pero para entonces, la casa del hombre estaba vacía, desprovista de objetos de valor. Era evidente que había huido hacía mucho tiempo. Ahora, todos los médicos que lo atienden andan con pies de plomo. Ordené que limpiaran el Palacio Fenji varias veces, pero incluso después de días, el olor a sangre persistía en el aire, igual que la cicatriz de la quemadura en mi brazo, una marca que jamás desaparecería. Para mí, la vida de Fu Guangzhou valía menos que la de Xiao Kui. Había llegado a la edad en que por fin podía salir del palacio para reunirse con su familia el mes siguiente. Pero no podía mostrar ni un rastro de odio hacia el emperador. Todo lo que pude hacer fue empacar discretamente sus pertenencias, añadir algunas de las mías y enviárselas a su padre, que se ganaba la vida cantando ópera fuera del palacio. Tras la ascensión de Fu Guangzhou al trono, Linezi ascendió con él, convirtiéndose en ministro de Justicia, deslumbrando a toda la corte. Y sin embargo, de repente fue degradado y desterrado a Qianzhou como magistrado local. Puedo adivinar más o menos la razón, pero alguien tan astuto y calculador como Linezi jamás se habría visto obligado a confinarse en una remota ciudad fronteriza. Cuando Linezi se fue, Fu Guangzhou regresó al palacio Fenji con los ojos brillantes de emoción. Emperatriz, dijo, he enviado a Ezi a 1000 millas de distancia. Nunca lo volverás a ver. ¿Estás feliz ahora? Estaba harta de él. Le respondí con frialdad. ¿Por qué su majestad asume que quiero verlo? Eres tú quien no puede dejarlo ir. Fu Guangzhou entrecerró los ojos peligrosamente y volvió a perder el control. Me retorció los brazos y los hombros hasta que me salieron moretones por la piel con voz febril. ¿Te duele? ¿Por qué no gritas? Temblé de dolor, pero me mordí el labio y lo miré a los ojos con un desprecio gélido. Era impotente y había desarrollado una obsesión perversa por torturarme, a veces incluso desquitándose con las criadas del palacio Longxian. Al día siguiente, Chunxin me aplicó medicina en los moretones con una mirada llena de compasión. Tras la muerte de Xiao Kui, ascendí a Chunxin a jefa de criadas. Ese día, me entregó un papel doblado. Su Majestad, susurró, esto se lo dejó el señor Lin. Solo entonces comprendí de qué lado estaba realmente. Linezi había logrado establecerse en mi palacio y a través de ella, podía enviar mensajes. La distancia entre la capital y Qianzhou era inmensa, y aún así, incluso desde el corazón del palacio imperial, Linezi encontró la manera de contactarme. Su ingenio superó incluso mi imaginación. La nota solo contenía 2 palabras, espérame. Fruncí el ceño. ¿Esperar qué? ¿1 año? ¿10? ¿Toda la vida? ¿Y por qué debería esperarlo? Aparte de ser el padre de mi hijo, no significaba nada para mí. Quemé la nota. Él tenía sus planes y yo los míos. La mayoría de los médicos de palacio ya estaban bajo mi control. Conocían el secreto más guardado de Fu Guangzhou y vivían con miedo constante. Aliarse conmigo era su única forma de sobrevivir. Fu Lin crecía rápidamente. Había empezado a hablar. Incluso podía llamar a Fu Guangzhou padre. Pero la alegría en los ojos de Fu Guangzhou duró solo un instante antes de transformarse en algo oscuro. Dime, emperatriz, preguntó con frialdad, ¿no crees que sus ojos se parecen a los de Ezi? Mantuve la compostura y respondí con cuidado, no recuerdo cómo son los ojos del señor Lin. El palacio de Zelinger se parece tanto a su majestad como a mí, majestuoso como un dragón, elegante como un fénix. Fu Guangzhou soltó una risa amarga. Emperatriz, dime, ¿no te parece que mi vida es lamentable? Después de todo lo que he hecho para apoderarme de este trono, resulta que solo estaba confeccionando un vestido de novia para otro hombre. Cuanto más posee un hombre, más difícil le resulta aceptar lo que no puede tener.
Perder los placeres de la carne, ser privado de su propio heredero, eran heridas de las que Fu Wenzhou jamás se recuperaría. Incluso un hombre común y corriente sufriría semejante humillación, y más aún un emperador. Fu Ling estaba en esa edad en la que repetía todo lo que oía. Con la voz suave de un bebé, repetía vestido de novia, vestido de novia. La expresión de Fu Wenzhou cambió al instante. Su furia estalló. Dilo otra vez. Fu Ling apenas había aprendido a caminar. La bofetada lo hizo volar. Cayó golpeándose la cabeza, y prorrumpió en un gemido de terror y dolor. Fu Wenzhou odiaba a los niños ruidosos. Se sacudió las mangas con rabia y se fue. La delicada piel del niño se hinchó, roja y morada, y se le formó un gran bulto en la frente. Lloró y lloró hasta que finalmente se durmió exhausto. Pero en medio de la noche, medio despierto, gimió: «Mamá, me duele». Lo abracé fuerte mientras las lágrimas caían en silencio toda la noche. Pero Fu Wenzhou jamás sentiría lástima. Cada día odiaba más a Fu Ling. Para él, este niño que no llevaba su sangre, no tenía derecho a heredar su imperio. Así que me sequé las lágrimas y comencé a planear. Tenía varios pergaminos antiguos sobre la búsqueda del elixir de la inmortalidad por parte del primer emperador guardados en secreto en la estantería de Fu Wenzhou. En los últimos 2 años, Fu Wenzhou se había obsesionado con la alquimia. Todos los días después de la corte se encerraba en la recién construida cámara de alquimia del palacio, escuchando al maestro taoísta Buyo predicar sobre la inmortalidad y el arte secreto de refinar elixires. Pronto la corte matutina, que originalmente se celebraba a diario, se redujo a una cada 3 días. Incluso los memoriales de los funcionarios eran entregados a los grandes secretarios para su tramitación. Años de tomar esos tónicos tan potentes ya habían debilitado el cuerpo de Fu Wenzhou. Perdiendo la fe en la medicina, recurrió al misticismo. Pero las hierbas utilizadas en sus supuestos elixires eran frías y drenantes. Se estaba suplementando y agotando a la vez, vaciando su cuerpo aún más rápido. Muchos ministros hablaron sin rodeos, incluido mi padre. Le dije: «Padre, su hija es la emperatriz, y mi hermano comanda 300.000 soldados. Si otros quieren arriesgarse, bien, pero tú también. ¿No temes que el emperador piense que albergas pensamientos desleales?» Mi padre lo pensó y se retiró con sus colegas. Mientras Fu Wenzhou se obsesionaba con el maestro taoísta Buyo, el príncipe de Yu, en el lejano suroeste, acogió a un hombre misterioso que se hacía llamar el joven maestro Zuyue, el que persigue la luna. Bajo la guía de Zuyue, las fuerzas del príncipe de Yu se fortalecieron cada vez más. La corte no tenía motivos para actuar en su contra, pero aún así envió tropas en secreto varias veces. En cada ocasión, fueron burlados por unos pocos cientos de soldados de élite del príncipe. Se perdieron en bosques y montañas, regresando humillados y con las manos vacías. 2 meses después, el príncipe de Yu se rebeló. Fu Wenzhou acababa de salir de su cámara de alquimia cuando llegó el informe urgente de guerra. Llamó de inmediato al general Li Xin para que regresara a la capital y protegiera al emperador. En ese momento Fu Wenzhou no confiaba más en nadie que en mi hermano. Después de todo, yo era la emperatriz. Si el ejército rebelde asaltaba el palacio, ni yo ni el pequeño Fu Ling sobreviviríamos. Abrumado por la rabia y el miedo, la nariz de Fu Wenzhou volvió a sangrar. El maestro taoísta Buyo salió tranquilamente de la habitación y le ofreció una pastilla. «Majestad, no se preocupe», dijo con serenidad. «Por favor, vengan a meditar con este humilde hombre. Respiren y nutran su espíritu». Fu Wenzhou se frotó las sienes y obedientemente lo siguió adentro. Después de todo, el ejército del príncipe de Yu aún estaba lejos, aún no representaba una amenaza real. Pero nadie podría haber predicho lo que sucedió después. Antes de que el ejército rebelde llegara a la capital, docenas de asesinos aparecieron repentinamente dentro del palacio. La cámara de alquimia se derrumbó, el horno estalló en llamas y el cielo se llenó de fuego. El maestro taoísta Buyo, de cabello blanco y aspecto solemne, se arrancó la túnica taoísta, se arrancó la barba postiza y demostró ser un hábil guerrero. Hundió una daga en el abdomen de Fu Wenzhou, evitando los puntos vitales, apuñalándolo una y otra vez, gritando: «Servimos a tu príncipe. La muerte no significa nada para nosotros». Entonces se preparó para suicidarse junto al emperador.
Corrí hacia adelante gritando, «Perdona a su majestad, y tomaré su lugar como rehén. Te garantizo que escaparás sano y salvo». Fu Wenzhou me miró atónito. No esperaba que al borde de la muerte decidiera protegerlo. Los oficiales reunidos estaban igualmente conmovidos y elogiaron mi lealtad y valentía. Cuando Buyo y sus hombres llegaron a las puertas del palacio, cambié de lugar con Fu Wenzhou y me convertí en su rehén. Los caballos estaban listos, me liberarían en cuanto llegaran a una distancia segura. Fu Wenzhou se agarró el abdomen sangrante. Justo antes de desmayarse, dio una orden ronca a los guardias imperiales: «Disparen las flechas». Los arqueros dudaron. Seguía en manos del enemigo. Apretando los dientes, Fu Wenzhou repitió: «La emperatriz se sacrifica por la nación. Suelta las flechas». Realmente quería matarme, aunque acababa de dar mi vida por la suya. Buyo me soltó la mano con dificultad, como si quisiera apartarme, pero antes de que pudiera hacerlo, cayó una lluvia de flechas. Justo cuando una flecha estaba a punto de atravesarme la cara, otra arma, una larga alabarda, se abalanzó sobre mí, desviándola. Al levantar la vista, vi a mi hermano sobre un alto caballo blanco. Sentí un inmenso alivio y alegría. «Hermano», grité sonriendo entre lágrimas. Tras recibir la orden imperial y una oportuna advertencia secreta, Li Xin dirigió un asalto a medianoche contra el campamento del príncipe de Yue, matándolo en el campo de batalla. El supuesto joven maestro Ziyue desapareció sin dejar rastro. Li Xin regresó a la capital con la cabeza del príncipe rebelde, llegando justo a tiempo para salvarme a las puertas del palacio. En medio del caos, Buyo y sus hombres montaron sus caballos y huyeron. Fu Wenzhou yacía medio muerto en el lecho del dragón. Cuando el médico imperial salió meneando la cabeza, dijo: «Hay esperanza, pero temo que su majestad se recupere para siempre». Sonreí con dulzura. Mucho mejor. El príncipe de Yue había muerto. Fu Wenzhou estaba lisiado. Y el pequeño Fuling aún no había cumplido 3 años. El imperio estaba apátrida. Aferrándose a la vida, Fu Wenzhou renunció a su fe en la inmortalidad. Ahora ansiaba desesperadamente volver a celebrar una corte de luto, aunque solo fuera para demostrar que seguía siendo emperador. Lo llevaron al gran comedor, pero no pudo hablar mucho tiempo sin toser. Pronto tendría que volver a acostarse. Era una visión lamentable, nada que ver con un soberano. Le hablé en voz baja. «Su majestad, ¿por qué no me deja asistir a la corte en su lugar?» «No diré nada. Simplemente quédese sentado en silencio y luego le informaré de todo. Leeré los memoriales en voz alta, los marcaré en rojo en tu nombre, y la decisión final seguirá siendo tuya». Estaba demasiado débil para discutir. No había mejor solución, así que aceptó. Los ministros tampoco pusieron objeciones. Después de todo, mi acto desinteresado de salvar al emperador había conmovido a toda la nación. Ya se cantaba como una historia de virtud y devoción entre el pueblo. Mi hermano Li Xin fue ascendido a gran general de caballería, segundo rango por matar al príncipe rebelde. Cuando le preguntaron quién le había enviado la advertencia secreta, Li Xin respondió: «El prefecto asistente de Qianzhou, Lord Lin». Así que después de todo fue Lin Exi. Por este gran mérito fue convocado de vuelta a la capital. Desde detrás de la cortina de cuentas del Salón del Trono, lo vi inclinar la cabeza con esa sonrisa tranquila y educada que me resultaba familiar, y no pude evitar reírme disimuladamente. Un hombre de su habilidad podía agitar vientos y olas sin importar dónde se parara. Quien reunió información sobre el príncipe de Yu y advirtió en secreto a la corte, ese fue él. Y quien ayudó al príncipe de Yu a fortalecerse y lo instó a rebelarse, ese también fue él. 2 identidades, una mente maestra. Le pregunté por qué se hacía llamar joven maestro Ziyue. Se erguía erguido con su túnica oficial carmesí, con una postura elegante y serena. Porque, dijo en voz baja, deseaba regresar a la capital, a perseguir su luna. La noche era extensa, las estrellas tenues ante la luz de la luna. Levanté la cabeza, sonriendo levemente. La luna solo se ve, nunca se alcanza, dije. El señor Lin debe conformarse con inclinarse ante ella. 16. Me negué a ser un simple oyente silencioso en los asuntos judiciales.
Poco a poco comencé a revisar los memoriales e incluso a expresar mis opiniones durante las sesiones. Tales cosas eran como hervir una rana en agua tibia, lentas e imperceptibles. Si hubiera declarado abiertamente que quería ser la emperatriz Regnet, innumerables personas se habrían opuesto. Pero al ir despacio expandiendo mi autoridad poco a poco sin que nadie se diera cuenta, ya ejercía el poder de un emperador, y nadie se atrevió a objetar. Mi padre era un respetado funcionario académico, mi hermano un valiente general y mi hijo, el príncipe heredero. Y en cuanto a Lord Lynn, quien era elegante y astuto a partes iguales, no significaba nada para mí. Aquellos ministros que me acusaron de usurpar la autoridad masculina no pudieron hacer más que aceptar tácitamente que yo gobernaba el imperio, mientras rezaban en secreto para que el príncipe heredero madurara pronto. Pero durante los siguientes 10 o 20 años, el mundo se movería a mis órdenes. Nunca más me pisotearían, obligándome a compartir cama con un desconocido. Nunca más me lanzarían un cuenco de medicina hirviendo ni me obligarían a arrodillarme sobre adoquines ardientes en pleno verano. Nunca más nadie despertaría en la noche furioso y disfrutaría estrangulándome. Nunca más nadie dañaría a mi hijo. Nunca más nadie se atrevería, ante mis propios ojos, a matar a patadas a alguien a quien quería. Ese sacerdote taoísta Buyou no era otro que el padre de la pequeña Chui. Le envié sus pertenencias, pero el hombre que envié regresó para informar que buscaba venganza. Su hija lo había sido todo para él. Si no podía hacer que su asesino pagara con sangre, dijo, no tendría prestigio para encontrarse con su madre en el más allá. Incluso si el asesino fuera el mismísimo emperador, lucharía, como una mantis que intenta detener un carro, como una hormiga que sacude un árbol. Me rogó que le diera una oportunidad de venganza. Para protegerme se hizo pasar por uno de los hombres del príncipe Yu, tal como le ordené. Pero el destino intervino, el príncipe Yu se rebeló y todos creyeron en su afirmación. Fue entonces cuando mi plan y el de Lin Aji se cruzaron a la perfección. El padre del pequeño Chui tenía la intención de morir llevándose a Fu Guangzhou consigo. No pude soportarlo, así que di un paso al frente y me convertí en rehén para salvarlos. El cuerpo de Fu Guangzhou estaba cubierto de moretones, morados y azules por las marcas de estrangulamiento. Parecía lamentable. Todos los días iba a verlo cumpliendo con su devoción el papel de la emperatriz. Su Majestad, es hora de su medicina. Los ojos nublados de Fu Guangzhou se aclararon de repente con una aguda comprensión. La rebelión del príncipe Yu fue una conspiración tuya y de Lin Aji, ¿no? Revolví la medicina perezosamente con una cuchara. No conspiré con él. Cada uno tenía sus propios planes. Dio la casualidad de que al final coincidieron. Mi plan era el sacerdote taoísta. El príncipe Yu era de Lin Aji. Triunfase quien triunfe, Fu Guangzhou perdería. Caminos diferentes, mismo destino. Ambos logramos nuestro objetivo. Y al final, tanto Lin Aji como yo ganamos. Fu Guangzhou nos miró con furia. ¿Me estás diciendo que no hubo nada inapropiado entre ustedes dos? No lo hubo. Lo hubo. Lin Aji irrumpió de repente. ¿Recuerda aún su majestad la elección de novia que hizo el príncipe heredero en aquel entonces? Ese año, todas las doncellas nobles en edad adecuada asistieron a la selección. Una tras otra, las bellezas desfilaron ante él, pero Fu Guangzhou no mostró interés. Simplemente las miró y preguntó, Aji, ¿qué te parece? Lin Aji respondía, una belleza nacional, digna del príncipe heredero. Llegó la siguiente. Aji, ¿qué hay de ella? Elegante y virtuosa, una pareja perfecta para su alteza. Apareciera quien apareciera, los elogios de Lin Aji eran incontables. Hasta que di un paso al frente. Lin Aji se burló con una mirada vulgar, carente de refinamiento, impropia del príncipe heredero. Fu Guangzhou parpadeó, sorprendido. Me parece bien. Que sea la princesa heredera. Una vez le pregunté a Lin Aji, ¿por qué me insultaste ese día? Aunque no fuera la mujer más deslumbrante del mundo, al menos era hermosa y elegante. Sus pestañas temblaron, porque solo diciendo eso te elegiría. Lin Aji ya conocía el plan de Fu Guangzhou, engendrar un heredero con su futura princesa heredera. Y Lin Aji, conociendo la naturaleza celosa y posesiva de Fu Guangzhou, predijo que elegiría precisamente a la mujer que Lin Aji parecía desdeñar.
Así que Linaji jugó el juego a la inversa. Dije eso, murmuró, para que el príncipe heredero eligiera a la mujer que amaba. Estaba perdido en el recuerdo. Zaniue, antes de que te casaras, te vi una vez en la ermita de la Flor del Durazno. Me enamoré de ti a primera vista. Me giró hacia él y, justo delante de Fu Guangzhou, me besó con avidez. Me besó como para satisfacer una vieja obsesión. Cuando le mordí el labio y lo aparté, Fu Guangzhou ya estaba muerto, con los ojos desorbitados por la incredulidad. El emperador se había ido. Me limpié la sangre y la saliva de los labios, me ajusté la túnica con aplomo y salí. A ver mi imperio. Fin de la historia principal. Capítulo extra. Linaji me preguntó una vez si alguna vez lo había amado. Le dije la verdad, no. Lo que nos unía había comenzado con engaños y coerción. En el mejor de los casos, podía perdonar las circunstancias que lo atraparon y considerarlo un compañero en la ambición, pero, ¿en el amor? Jamás. En el Palacio Fini, tenía una enorme jaula de pájaros forjada en oro puro. Dentro había suaves pieles de zorro blanco y ropa de cama de seda. Yo ya no vivía allí, claro. Linaji era quien estaba enjaulado. Era demasiado listo, demasiado ambicioso, siempre intentando que mi hijo Linger lo llamara padre. No podía arriesgarme a dejarlo suelto, pero aún así me gustaba su cara. A veces entraba en la jaula para dormir con él. Después me marchaba y las criadas del palacio cerraban la puerta con llave. Él se agarraba a los barrotes y preguntaba, Li Zanyue, ¿cuándo me dejará salir por fin? El señor Lin no me pidió permiso cuando planeó nombrarme princesa heredera, respondí. Entonces le di una bofetada. No se te permite pronunciar mi nombre directamente. Afuera nevaba. El imperio se extendía ante mí como una pintura, plateado, radiante y deslumbrantemente hermoso. El fin.